Se está rompiendo el orden internacional tal como lo conocemos hasta ahora. Se quiebra también la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea, que durante casi 3 años le hizo frente a Rusia tras su invasión a Ucrania. Esta preocupación reúne hoy de forma urgente a los líderes europeos en París, luego de que se confirmara que Washington y Moscú planean comenzar negociaciones de paz sobre Ucrania y sin Unión Europea. Un primer encuentro entre enviados de Donald Trump y Vladimir Putin está pautado para el martes, pero Bruselas ha sido tajante al afirmar que no aceptará un acuerdo hecho a sus espaldas. Lo mismo ha afirmado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Qué pasa entonces con el bloque occidental a partir de ahora? ¿Y qué puede hacer la Unión Europea para apoyar a Ucrania sin Estados Unidos? Soy Johan Ramírez y eso es lo que hoy trataremos de responder aquí en La Actualidad en Análisis, y para eso hemos invitado a Jesús Núñez Villaverde. Él es experto en seguridad y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria y nos acompaña desde Madrid. Señor Villaverde, un gusto saludarlo. ¿Cómo se puede interpretar la exclusión de la Unión Europea de estas negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia en relación con la guerra en Ucrania? Bueno, creo que estamos viendo un ejemplo claro del concepto de imperialismo. Vemos a Rusia y a Estados Unidos que no tienen ningún mandato sobre Ucrania, no tienen ningún derecho de propiedad sobre ella, decidiendo sobre el futuro de ese país y despreciando efectivamente a la Unión Europea. Pero también hay que recordar que esto no empezó ahora con la administración de Donald Trump, sino que ya en el año 2014, con la anexión rusa de la península de Crimea, la Unión Europea tenía que haber despertado ya, entendiendo que lo que estaba en juego no era solamente la seguridad y la existencia, la integridad territorial de Ucrania, sino el orden de seguridad continental. Y sin embargo, hasta ahora no ha habido una respuesta, lo cual lleva como consecuencia el intento tanto de Putin como de Donald Trump de ningunear, de marginar a la Unión Europea de cualquier posible acuerdo sobre el futuro de Ucrania. Usted habla de imperialismo, señor Villaverde, y esto me hace pensar en algo que decía ayer cuando cerraba la conferencia de seguridad de Múnich el presidente de la cumbre, Christoph Heusgen, que expresó su preocupación porque los valores que hasta ahora compartían la Unión Europea y Estados Unidos ya no sean los mismos. Al final de su intervención, la emoción se hizo evidente y no pudo seguir hablando, algo que es inusual en estos escenarios y que en cierta forma ilustra el peso histórico y político que tienen esas posibles fisuras que actualmente estamos viendo entre Washington y los países europeos. Vamos a ver lo que dijo el señor Villaverde y luego lo conversamos. Nuestro orden internacional basado en normas está bajo presión. Creo firmemente que en un mundo cada vez más multipolar debe prevalecer un único conjunto de reglas y principios, los establecidos en la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este orden es fácil de desestabilizar, sencillo de desmoronar, pero enormemente difícil de reconstruir. Por ello debemos mantenernos fieles a estos valores. No se trata de reinventarlos, sino de reforzar su aplicación de manera coherente. Permítanme concluir, aunque no sea una tarea sencilla. Pues se cortó el señor Heusgen y no pudo seguir hablando. Señor Villaverde, ¿está realmente en peligro el orden internacional como para ponerse a llorar? Desde luego, el orden internacional basado supuestamente en normas está deteriorándose de forma muy clara desde hace tiempo. Y quizá el añadido que supone el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es su colapso directamente, porque entendemos que él no está intentando en ningún caso reforzar el multilateralismo, en ningún caso el Estado de Derecho ni la defensa de los derechos humanos, sino que está tratando de imponer la ley del más fuerte, considerando que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar, económica, tecnológica y también energética del planeta. Por lo tanto, intentando imponer su dictado por encima de las reglas y de las normas que nos hemos dado entre todos. Y eso es quizá lo más preocupante, que ese colapso del orden internacional, que como alternativa nos lleva a la ley de la jungla, no lo están promoviendo fundamentalmente los llamados estados rebeldes, sino los que se presentan en sociedad como los máximos defensores del propio orden internacional, es decir, el propio Estados Unidos, en una línea de sintonía
imperialista, decía antes, en donde encontramos también a Vladimir Putin. Ahí está su invasión de Ucrania, y donde encontramos también a Xi Jinping en China en relación con Taiwán. En definitiva, un debilitamiento del marco institucional multilateral que a lo que nos lleva es a incrementar la competencia, también sin descartar la vía de las armas, por parte de quienes se sienten más fuertes. Evidentemente, quienes apostamos por un orden internacional, por unos valores, por unos principios, como puede ser en su conjunto la Unión Europea, salimos perdiendo en ese contexto. Usted ha mencionado varias veces la palabra imperialismo y decía que Estados Unidos intenta imponer la ley del más fuerte. Ante ese escenario, líderes europeos se reúnen hoy de urgencia en París para tratar de definir una posición conjunta de cara precisamente a esa nueva postura de Washington que pareciera básicamente romper la alianza transatlántica. ¿Qué puede hacer Europa, señor Villaverde, para tratar de resistir lo que ahora parece inevitable? Creo que el conjunto de la Unión Europea tiene una enorme potencialidad para convertirse en un actor de envergadura mundial. Lo que falta no es tanto nuevas capacidades, incluso las militares, como voluntad política. Y ahí es donde está el desafío. La reunión convocada por Macron en París hoy mismo busca de algún modo responder a ese escenario que nos está planteando la administración Donald Trump y que durante esta semana, con el discurso del vicepresidente Vance y también con lo que Marco Rubio, el secretario de Estado, ha ido anunciando, debe llevar algún tipo de reacción. Pero vuelvo a insistir en la misma idea. Ya en el año 2014, con la anexión rusa de Crimea, teníamos que haber puesto ya en marcha lo que ahora mismo se convierte en una cuestión de máxima urgencia. Y lo que podemos entender de la reunión que se va a celebrar a primera hora de esta tarde en París es que, por un lado, no están reunidos los 27, es una reunión de varios líderes convocados por Macron, aunque estará la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, no están sentados los 27. Eso por un lado, lo cual debilita cualquier cosa que pueda salir de ahí. Y por otro lado, está también el secretario general de la OTAN, es decir, una voz de Estados Unidos. Por mucho que Mark Rutte sea de Países Bajos, evidentemente OTAN significa básicamente Estados Unidos como garante último de la seguridad de los europeos y subordinación de los europeos al dictado de Washington. Luego, no me parece que esta vaya a ser la fórmula definitiva para ese despertar tan necesario de la Unión Europea. Pues faltan algunos actores, decía usted, señor Villaverde. Y además esta reunión ha sido calificada como informal y uno se pregunta, bueno, ¿qué hace falta entonces para que los líderes europeos se sienten a tener una reunión formal para tomar acciones concretas que garanticen la seguridad europea? Usted hablaba de voluntad política, decía que hacía falta voluntad política para justamente garantizar la seguridad del continente, pero eso de alguna forma, permítame decirle, eso es abstracto. Durante esta cumbre, ¿qué medidas son necesarias, concretas, para que se fortalezca la defensa europea sin depender de Estados Unidos? Bueno, si atendemos a lo que está pidiendo Zelensky, ha sido bastante claro. Zelensky ha abandonado el discurso de la victoria, es decir, de la posibilidad de expulsar a las tropas rusas de todo el territorio ucraniano, y ha pasado a hablar de garantías de seguridad. Y lo que pide, por lo tanto, es garantías de seguridad sobre el terreno que disuadan a Rusia de seguir adelante con su estrategia belicista. Él ha cuantificado incluso en 200.000 los efectivos militares que serían necesarios para el momento en el que se pueda firmar un acuerdo de paz y que, por lo tanto, se puedan desplegar en la línea de contacto. Ha dicho que los países europeos deberían desplegar ese contingente. Por parte de Estados Unidos ha dejado claro que no va a haber, el propio Marco Rubio lo ha señalado y el ministro de Defensa, Hexted, también ha señalado que no va a haber soldados estadounidenses. Por lo tanto, de aquí debería salir, de la reunión de París, en primer lugar, qué compromiso adquiere la Unión Europea para ese despliegue, para esas garantías de seguridad que le permitan a Ucrania entender que Rusia no va a tener capacidad para seguir adelante con su embestida militar. Tengo dudas de que eso vaya a ser el final de la reunión. Y por otro lado, habría que entender también que se trata de ver si el nivel de ambición de la Unión Europea llega hasta el punto de mostrarse convencida de la necesidad de sustituir a Estados Unidos en ayuda económica y en ayuda militar si finalmente Washington recorta, como ha amenazado, la ayuda a Kiev.
son dos medidas claras que darían el nivel, de, como digo, de ambición y que si no llegamos hasta ahí nos convierte en un actor absolutamente secundario por nuestra falta de voluntad política para estar a la altura de las necesidades. El problema es que Europa se encuentra en una encrucijada porque sería ofrecer garantías de seguridad en un escenario de posguerra, luego de unas negociaciones en las que no está tomando partido. Usted hablaba de las garantías que pedía el presidente Zelensky para la seguridad de Ucrania. Entre ellas, abogó durante la conferencia de Múnich por la creación de unas Fuerzas Armadas Europeas. Escuchemos lo que dijo. Muchos líderes han expresado la necesidad de que Europa cuente con su propio ejército. Y creo firmemente que ese momento ha llegado. Es hora de crear unas Fuerzas Armadas Europeas. ¿Cómo evalúa, señor Villaverde, la propuesta del presidente ucraniano de que Europa deba volverse autosuficiente en materia de defensa y considerar la creación de unas Fuerzas Armadas conjuntas? ¿Es viable esto en el corto plazo? Rotundamente no. Y añadiría, por desgracia, en términos teóricos ya está dibujado ese horizonte. Se llama autonomía estratégica, se llama Europa de la defensa. Es decir, la idea de dotarse de medios propios, incluyendo medios militares, para defender nuestros propios intereses, los de los 27. En cualquier caso, esa idea, ese horizonte no se ha ido concretando hasta hoy y es imposible imaginar que de la reunión de París vaya a salir una decisión de ese tipo. Por lo tanto, si colocamos el listón en ese nivel de Fuerzas Armadas Europeas, sí o no, podemos llegar de inmediato a un rotundo fracaso, porque hay que entender que un ejército europeo es el final del proceso de una unión política a la que todavía no hemos llegado. Ni siquiera hemos llegado a una unión económica entre los 27. Si a eso se le añade que la regla de juego básica dentro de los 27 es la unanimidad y hay gobiernos dentro de la Unión Europea que son claramente simpatizantes de Putin y que por lo tanto van a bloquear y a boicotear cualquier decisión en ese sentido, pues podemos entender que nos queda todavía mucho camino por recorrer para llegar a ese punto. Pero no llegar a un ejército europeo a corto plazo no quiere decir, no justifica que la Unión Europea no haga nada. Tenemos muchas capacidades comerciales, tecnológicas, económicas, financieras, para poder ayudar a Ucrania a resistir la embestida rusa. Se trata de ver si todo eso se pone al servicio de una agenda común o si seguimos pensando en términos nacionalistas, como desgraciadamente suele ser la realidad. Pues usted menciona divisiones políticas en el seno de la Unión Europea, señor Villaverde, y el canciller húngaro hacía evidentes esas divisiones en el día de hoy, diciendo que en París se están reuniendo los que no quieren la paz en Ucrania. ¿Cómo podrían esas divisiones internas afectar la unidad europea frente a Rusia? Están afectando ya. Hay que reconocer que entre los 27 tenemos un grupo de los llamados europeístas que apuestan por esa autonomía estratégica a la que hacía referencia hace un minuto, pero por otro lado están los llamados atlantistas, fundamentalmente los vecinos inmediatos de Rusia, con Hungría incluida, que siguen entendiendo que con la OTAN ya es suficiente, que no necesitamos una capacidad propia de seguridad y defensa de la Unión Europea y que por lo tanto no van a facilitar el que demos el paso. Más aún, todavía quedan los neutrales, Irlanda, Austria, miembros de la Unión Europea que se declaran neutrales. Por lo tanto, hay unas divergencias internas que frenan la posibilidad de llegar hasta ese punto de una Europa de la defensa en la medida, como he dicho, que la unanimidad es la regla de juego básica para tomar decisiones de ese calado. Y esas divergencias están siendo explotadas ahora mismo tanto por Donald Trump, que no quiere hablar con Bruselas, prefiere hablar con las capitales en términos bilaterales de algunos países europeos, porque de ese modo pues tiene más fuerza y tiene más capacidad para imponer su dictado, y lo estamos viendo también por el lado de Putin, que aprovecha esos simpatizantes que tiene dentro del club comunitario para evitar que la Unión Europea pueda tener una voz única en el escenario internacional. Pues hablamos de divisiones internas en la Unión Europea, pero sin embargo algunas voces sí pareciera que comienzan a alinearse, señor Villaverde, y me refiero al Reino Unido y a Suecia, que han sugerido que podrían enviar tropas a Ucrania para garantizar la paz. ¿Podría esto marcar el inicio de un mayor compromiso militar europeo en este conflicto?
Ojalá sea así, porque si llegamos al hipotético caso de que esas negociaciones que ahora se inician terminen con un acuerdo, en ese acuerdo hará falta, como digo, garantías de seguridad, y eso se concreta en el despliegue de efectivos militares en la línea de contacto. Luego, desde ese punto de vista, cabe imaginar que algunos gobiernos europeos van a tomar la decisión de enviar soldados a la línea de contacto. Que lo haga el Reino Unido no es en realidad ninguna sorpresa, puesto que Londres ha sido uno de los principales apoyos económicos y militares a Ucrania durante estos últimos 3 años, y con el cambio de gobierno ha mantenido esa misma línea ahora con el primer ministro, con Starmer. Pero también vemos cómo hay otros gobiernos, por ejemplo el polaco, que desde principios han descartado la posibilidad de enviar algún contingente a esa fuerza de mantenimiento de la paz que podría ser una realidad en el próximo futuro. Y cabe imaginar que otros países que son vecinos inmediatos de Rusia van a tomar esa misma actitud para no molestar a Moscú, y que por lo tanto todo eso va a crear más dificultades para encontrar suficientes efectivos militares que disuadan a Rusia de volver a las andadas, de volver a apostar por la fuerza dentro de un tiempo. Estamos hablando aquí de escenarios de la posguerra, pero el ministro español de Asuntos Exteriores, por ejemplo, ha dicho que no ve paz en el horizonte de Ucrania. ¿Es usted también pesimista como el canciller español, o ve usted con optimismo estas negociaciones que parecen abrirse en relación a la guerra en Ucrania? Creo que podemos decir con rotundidad que Trump no está buscando la paz. No confundamos la paz con un acuerdo. Habrá un acuerdo, probablemente, pero desde el punto de vista de Trump no está buscando la paz en Ucrania, sino básicamente intentando reducir la huella de Estados Unidos en el continente europeo para concentrarse mucho más en hacer frente a la emergencia de China como un rival estratégico. Por lo tanto, a lo que vamos es a un debilitamiento del vínculo transatlántico y de menos garantías de que Estados Unidos esté dispuesto a apoyar hasta el final a sus aliados europeos, lo cual nos deja en una situación de mayor vulnerabilidad. Por parte de Putin tampoco hay nada que indique que lo que busque es la paz en Ucrania. Lo que busca ahora mismo es, por un lado, garantizar ya que se queda con el 20% del territorio ucraniano, que es lo que controla básicamente a día de hoy con sus tropas, y ganar tiempo para poder recuperarse en función de las sanciones internacionales que se han ido aprobando contra Moscú, pensando que en el momento en que lo desee, puede volver otra vez a la vía militar, porque en definitiva lo que conocemos de momento es que a Ucrania se le marcan ya unas condiciones de partida antes de empezar a negociar, que sería la renuncia a formar parte de la OTAN y la cesión del 20% de su territorio, mientras que a Rusia no se le obliga a renunciar a nada. Por lo tanto, Putin sigue teniendo las manos libres si ese acuerdo, tal como lo conocemos hoy, se llega a concretar, y en definitiva la paz es solo una de las posibilidades, pero desde luego no la más probable desde mi punto de vista. Y estas concesiones, señor Villaverde, sin mencionar que Kiev ni siquiera se puede sentar en la mesa de negociaciones. El presidente Zelensky llegó hoy a los Emiratos Árabes, pero ha dicho que no asistirá mañana a esa reunión que está prevista entre representantes de Estados Unidos y de Rusia. Usted hablaba de esa medida, de la posibilidad de que Rusia pueda quedarse con 20% del territorio ucraniano. El presidente Zelensky ha sido categórico al rechazar esa posibilidad. ¿Ve usted viable ese escenario? Entiendo que desgraciadamente sí, porque, como decía, Ucrania no habría llegado hasta aquí si no hubiera sido por el apoyo vital, tanto económico como militar, de Estados Unidos y el resto de los aliados europeos. Si Estados Unidos ahora mismo recorta sustancialmente o incluso suspende completamente esa ayuda económica y esa ayuda militar, Ucrania está en una posición desesperada que no le permite sostener la embestida rusa. Por lo tanto, Zelensky tiene un margen de maniobra muy estrecho, porque no tiene alternativa realmente en la medida en la que los europeos no van a cubrir el hueco que deje Estados Unidos, y eso le aboca a una mesa de negociaciones en la que tendrá que aceptar los términos que plantee tanto Putin como el propio Trump. Y hasta ahora lo que ha quedado claro es que Ucrania no tiene la capacidad para expulsar a todas las tropas rusas de su territorio. Luego, desde ese punto de vista, lo que podemos entender es que finalmente
Zelensky tendrá que firmar un acuerdo en el que no habrá podido participar buscando algún tipo de tercera vía, de alguna salida, sino aceptar los términos que otros han decidido en su lugar. Sería un gran fracaso también para Europa, que no ha cesado de repetir desde el comienzo de la guerra que Rusia no podía ganar y que Ucrania iba a vencer en esta guerra. Señor Villaverde, antes de terminar, ¿cuál es su pronóstico entonces sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y Europa en el contexto de este conflicto en Ucrania? ¿Y cómo deberían prepararse ambos bandos ante esta nueva realidad, esta relación hostil que parece perfilarse entre ambos lados del Atlántico? Yo creo que Donald Trump ya en su primer paso por la Casa Blanca demostró claramente su desprecio a la OTAN y su desprecio y los desplantes a sus aliados europeos. Por lo tanto, ya podíamos suponer que el vínculo transatlántico, que ha sido básico durante las últimas décadas, se estaba debilitando hasta el punto de que puede romperse. Yo no veo que Estados Unidos, con Donald Trump, vaya a romper completamente la OTAN, porque eso supondría perder una palanca que le permite a Estados Unidos seguir subordinando a sus aliados europeos en la medida en la que es el último garante de la seguridad de esos aliados y por lo tanto se le permite influir en lo que ocurre en Europa y subordinar, como digo, haciéndolos dependientes a los aliados europeos. Pero evidentemente, en términos geoestratégicos, hay que entender que Estados Unidos mira de forma cada vez más clara hacia China como el rival principal en el continente europeo. Por lo tanto, cabe imaginar que bajará su nivel de compromiso. Y todo eso, si queremos verlo en términos positivos, debería ser el factor fundamental que por fin despertara a la Unión Europea para, como he dicho, dotarse de sus propios medios para defender sus propios intereses. ¿Cuál es el problema? Que esto mismo ya lo hemos dicho durante los últimos años y, sin embargo, no se ha concretado. Esperemos que esta vez sea la definitiva. Pues se está rompiendo el orden internacional como lo conocemos, se quiebra la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea. Lo conversábamos hoy con Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria desde Madrid. Señor Villaverde, como siempre, un gran gusto conversar con usted. Gracias por su tiempo y su análisis. Y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por acompañarnos y, como siempre, por su confianza. Soy Johan Ramírez, aquí en Berlín. Hasta la próxima.